Listo. Bueno, iniciando ya la grabación y pues empezando ya a lo que sería la parte de taller, pues entonces les voy a mostrar acá. Bueno, damos pantalla completa. Si no han visto el taller, pues les haré como un repaso y pues como una justificación de qué es lo que se desea hacer en cada una de las partes de este taller. Entonces, bueno, el taller se titula Modelamiento y características porque justamente es lo que vamos a hacer. Y tiene tres partes bien marcadas. El primero, pues es una parte de caracterización que nos va a servir como o sea, es una parte que se tiene que hacer no solamente con diodos, sino pues, con algunos otros elementos que vamos a ver en esa clase, pues para siempre tener simulaciones acorde a lo que tenemos en la vida real. Pues acá he de decir que pues obviamente como esto es meramente simulado, para esto se les enviaron los modelos de tal manera que pues cada grupo pues tuviera algo diferente y que pudiera plantear pues también, o sea, cada uno lo que debería encontrar, pues, o más que eso, pues también para que cada uno trabajara en algo diferente. En la vida real pasa igual. Los diodos normalmente, pues, son muy distintos a los que, eh, o sea, unos entre otros, ¿sí? Algunos tienen unas características muy diferentes a las que, o sea, están dentro de los valores típicos. Pero si ustedes observan la hoja de especificaciones, normalmente dan intervalos de valores en los que pueden estar como tal, pero no dan como decir así, como una certeza de que tal elemento tiene un valor tal. No, no lo dan. ¿Listo? Bueno, entonces, como les decía, la primera parte es de caracterización, la segunda ya es de modelamiento. Vamos a ver un modelo que es como, bueno, un híbrido entre los que ustedes han visto en la clase, de tal manera que, pues, o sea, se puedan hacer cálculos de manera muy, pues, acertada, igualmente, pero sin tener tanta complejidad. Y luego está una parte totalmente como distinta a esta, que es la parte de tiempo de recuperación inverso. Entonces, aquí en esta parte lo que se intenta ver es una característica muy, eh, o sea, que no, realmente no se ve en la parte magistral, pero que hace parte de lo que forma un diodo, pues de lo que eh, constituye un diodo, y es este efecto que no se puede despreciar de ninguna manera y que va a tener unas características bien marcadas que pues la idea es observarlo pues. Entonces, ahorita vamos a ver unas herramientas, pues les voy a hacer como un recorderis ahí de los modelos como para seguir un orden. Yo sé que ustedes ya los vieron en clase, pero pues la idea es como pues seguir una consecución y que pues también sitúen de dónde, o sea, dónde se sienta estos modelos. Y, y pues como el simulador tiene unas herramientas que nos pueden ayudar para esto, ¿listo? Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer, recuerden, cualquier duda, abren su comentan. Lo primero que vamos a hacer es este circuito. No antes, sin decir que pues bueno, Paint no, PowerPoint. Bueno, listo, entonces, la idea o sea, al concebir los diodos era que fueran elementos que funcionaran en solamente un sentido, que realmente dependiendo de los valores de voltaje, solamente hubiera un flujo de corriente
en un sentido y en el otro no, ¿sí? Entonces, en cuanto a eso, pues nosotros podemos decir que pues el más básico, el modelo más sencillo, realmente es el modelo ideal, ¿sí? Este modelo ideal, ya sabemos pues que realmente trata de ver al diodo en dos diferentes estados, encendido o apagado. Si está encendido, pues significa que la corriente que pasa sobre él es más grande que cero. Tengamos en cuenta esta condición de corriente y de voltaje, ¿sí? La corriente más grande que cero y el valor de BD es igual a cero. Entonces vamos a tener lo que es un cortocircuito entre el ánodo y el cátodo. ¿Listo? Ahora, si el diodo está apagado, lo que tenemos es una condición en donde la corriente va a ser igual a cero y el voltaje de diodo pues va a ser diferente de cero y de por sí va a ser menor a, al voltaje menor a cero, ¿sí? Si consideramos esta condición. Entonces, aquí en esta parte consideramos que nuestro diodo se puede representar como un circuito abierto. ¿Listo? Entonces, eso muy básico, modelo ideal. Ahora, ya en cuanto a... se observó que el diodo en el laboratorio necesita como un voltaje bueno, necesita un voltaje como para encenderse, por decirlo así. Necesita una potencia pues para funcionar, pues entonces se considera, porque pusimos un modelo que retratara esa caída de voltaje que se daba. Entonces ahí se va a dar el modelo de fuente de voltaje. ¿Y qué nos dice este modelo? Pues simplemente nos comenta que en vez de lo que estábamos haciendo, pues simplemente, o sea, de que seleccionábamos o representábamos esto como un corto, lo que podemos hacer es seleccionarlo pues, como una fuente de voltaje. Una fuente que tiene una tensión aproximada, bueno, en diodos normales a 0.7 voltios. Entonces la corriente va a ser mayor a cero y el voltaje, pues entre ánodo y cátodo va a ser igual a este voltaje. Y en apagado, pues lo mismo, la misma condición. Vamos a cogerlo acá. Y peguemos. Qué elegante esto. Y bueno, consideramos que estos son para valores menores a 0.7. Es decir, que necesita 0.7 para encenderse. Sin embargo, ¿qué pasa? Este modelo es insuficiente para representar el cambio que hay entre corriente y voltaje. Es decir, si nosotros le aplicamos un voltaje, digan ustedes, de 0.7, va a ser muy diferente al voltaje, por ejemplo, aplicarle un voltaje de 0.8. La corriente no es como, por decirlo así, no, o sea, va a depender del voltaje, no es un factor que funcione extrínsecamente, es decir, que no solo funcione por las condiciones del circuito, no, va a depender también de las condiciones del diodo. Entonces, bajo esto, se hicieron varios análisis de cómo es el funcionamiento de los semiconductores y se llegó a la siguiente ecuación. Esta ecuación pertenece a lo que llamamos el modelo de Shockley.
No olvidar cómo escribir Shockley. Pues madre, creo que en las 3 clases que he tenido y 4 con esta, en todo el lado lo pongo diferente el nombre. Es que como que ninguno me suena. Pero bueno, Shockley, ¿sí? Dejémoslo así. Entonces, bajo este precepto nos dice que cuando el diodo está encendido va a cumplir una relación exponencial. Es decir, va a cumplir esta relación que se asocia a dos parámetros, parámetros intrínsecos y uno es extrínseco. Vamos a ver. A la BD sobre eta dividido B. Eta por BT. ¿Listo? Entonces, los parámetros intrínsecos o que pertenecen al diodo son IS y el coeficiente de emisión o eta. ¿Sí? Se representa con una eta. Algunos dicen que es N, pero bueno, es más correcto decir que es eta. Y los parámetros extrínsecos, que pues es el BT. ¿Y por qué extrínseco? Porque depende directamente de unas constantes y del valor de el voltaje de la temperatura que hay. ¿Listo? La temperatura que hay en el ambiente. Entonces este es igual a la constante a K por T sobre Q, donde K es la constante de Boltzmann, T es la temperatura del ambiente en grados Kelvin, o la temperatura, bueno, más específicamente del diodo, y K es la constante de la carga del electrón. ¿Listo? Bueno, entonces vemos que podemos tener varios cambios acá. O sea, si nuestro diodo tiene diferente corriente de saturación y diferente eta, vamos a tener valores muy distintos de cómo funcionan, o sea, con respecto a la fuente al modelo de fuente de voltaje. Y también si tenemos un cambio en la temperatura, vamos a ver un cambio en esta relación. ¿Sí? Entonces, bueno, esto para tenerlo en cuenta. La primera parte como tal del taller trata de hallar estas dos cosas, corriente de saturación y eta. Y bueno, ¿cómo se halla? Entonces aquí ya vamos hacia la parte que tiene que ver pues con la guía y con simulación. Entonces, para ver cómo se caracteriza, pues realizamos un circuito muy simple, simplemente una resistencia que funcione como limitadora y una fuente variable que haga que el voltaje de este diodo cambie, pues cada vez que cambia el voltaje de la fuente. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo? Bueno, vamos primero a realizarlo. Me falta actualizar esto, pero ahorita no. Y entonces, un diodo, una resistencia y una fuente. Listo. Vamos a agregar acá una tier. Vamos a poner acá un nodo que se llame Bedria. Listo. Escaché. Listo. Y acá 100. Perdón, es que está haciendo frío acá, entonces agua.
una web panelita. Listo. Entonces tenemos ya montado el circuito. Le puse aquí una referencia X, pues ustedes ya saben, ustedes tienen que poner las que yo les envío, ¿sí? Dependiendo del equipo al cual pertenezcan, al grupo al cual pertenezcan. Y entonces aquí lo que se hacía era, bueno, tenemos el circuito. Normalmente si estuviéramos dentro del laboratorio empezaríamos pues modificando el valor de esta fuente. Entonces empezaremos, por ejemplo, 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios y así. Sí, empezaremos como a hacer crecer el valor de esta fuente. Se nos dice en la guía que lo hagamos desde 0 hasta 25. Bueno, y este valor de 100, no crean que es el que ustedes tienen que calcular, es otro que puse aquí para que crezca un poquito el valor de la corriente, pues. Pero bueno, entonces, normalmente empezaríamos así y pues o sea, en la vida real pues lo haríamos así. Sin embargo, pues esta opción es como muy, o sea, utilizando el simulador pues no es como muy bueno, o sea, no tiene mucho sentido hacer 25 mediciones, ir anotando, eso sería muy mamón. ¿Qué pasa? Para este tipo de ocasiones en donde tengamos que cambiar un voltaje en DC, existe lo que se llama una modalidad de un barrido en DC, ¿sí? Que es una de las modalidades en que funciona el simulador. Entonces, vamos a pasar de esta simulación que está estrictamente en DC y vamos a poner la opción DC Swift. Esto lo que nos va a permitir es que el mismo programa nos cambie los valores de voltaje y de corriente de tal manera que pues no tengamos que hacerlo mal, ¿sí? Y que podamos ver el cambio. Entonces, cuando le damos acá, vamos a encontrar que esta opción nos permite hacer un barrido en 3 diferentes fuentes. Obviamente nuestro circuito es muy sencillo, solamente tenemos una fuente, entonces pues, bueno, ¿qué hay que ponerle acá? Por ejemplo, el nombre de la fuente a la que le estamos haciendo cambio, entonces en este caso pues ponemos B1, ¿no? ¿Qué otra cosa ponemos acá? Bueno, ¿qué valor de barrido? Ok, entonces, bueno, valor de barrido no, tipo de barrido. Si el barrido es lineal, si el barrido es en octavas, décadas, sí. O sea, bueno, en octavos me refiero a de a 2, de a 4, 2, 4, 8, 16. Bueno, el que sepa algo de música estará más familiarizado con esto. Por décadas, pues es algo más esperable, es algo como logarítmico, pues, porque es como 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000. ¿Sí? Y bueno, entonces, y pues lista, pues nosotros le podemos poner qué valores queremos que nos saque. Aquí lo que vamos a hacer es una lineal, que nos saque pues cada cierto valor, de manera lineal. Que empecemos por 0, listo, luego paremos en 25 y que el incremento, bueno, como ustedes saben, a mí me gustan las simulaciones con 100 pasos de calidad de imagen, o bueno, para pues tener una buena resolución. Y entonces yo pondría 0.25 de tal manera que se vean 100 simulaciones. ¿Listo? Bueno, al menos 100. Lo ponemos acá y vamos a correrlo pues. Ok, entonces ¿qué nos sale? Ya no nos sale la ventana en DC simplemente nombrándonos los valores de cada uno de los nodos y de los elementos, de las corrientes de los elementos, sino que nos sale un espacio como el que nosotros teníamos cuando simulábamos en función del tiempo. Ahora, este espacio lo podemos modificar de tal manera que si ustedes ven nos está mostrando el voltaje en la fuente, ¿sí?
pero realmente nosotros no nos importa el voltaje en la fuente. Para formar lo que sería esta curva, necesitamos es en el eje X tener el voltaje del diodo y en el eje Y la corriente, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar este eje? Pues simplemente vamos aquí, nos paramos sobre esto, va a salir una reglita y nos va a salir la opción de bueno, cuando le damos clic derecho nos va a aparecer un menú de horizontal axis y nos va a decir, bueno, ¿qué cantidad quiere que le plotemos? Entonces, bueno, yo quiero que me plotee el voltaje del diodo. Entonces, no solamente bastaría con poner BD, porque el BD es un nombre de un nodo, entonces no saldría nada. Tendríamos que decir, bueno, yo quiero que me mida o la corriente o el voltaje. Bueno, quiero que me mida el voltaje. Entonces, voltaje, entre paréntesis, el nodo que yo quiero que me mida el voltaje. Y vamos a ver que ya cambia la cosa. Ya pasamos de 0,25 a 0 a 1 voltio. Y la corriente, para ponerla en el eje X, basta con sencillamente ponerla acá, para que nos plotee esa variable. Y vamos a ver que efectivamente ya tenemos una curva como la que esperábamos, que pertenece a este diodo. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿No? A ver en el chat. No, señor, ninguna. Ok, aquí hay algo en el chat. Shotley con doble T. Muchísimas gracias. A ver qué tan diferente lo tenía. Ay, yo sí decía que algo, una era lo que me faltaba. Bueno, listo, perfecto. Entonces, sigamos acá. Bueno, ya tengo la figura acá, ¿sí? Está muy bonita, tiene 100 puntos de resolución, súper bacana. Sin embargo, bueno, falta algo. Falta, falta mirar cómo vamos a hacer para obtener los datos de corriente de saturación y de coeficiente de emisión a partir de esta curva. Entonces, bueno, aquí lo que necesitamos es, bueno, el LT es muy poderoso, es una herramienta muy elegante, pero cuando saca, por ejemplo, figuras, realmente lo hace solamente de una manera ilustrativa. No tiene la capacidad, no tiene las librerías para llegar a diferenciar qué es lo que está mostrando y a partir de eso sacar una tendencia, ¿sí? O sea, no puede analizar la imagen y decir, bueno, esto es una sinusoidal y si es una sinusoidal tiene tantos valores o si es una exponencial tiene tales valores. No. Entonces, pues para esto lo que vamos a revisar es la opción de sacar la información de acá y utilizar y ponerla en un lugar donde sí no la pueda leer. Entonces, ¿qué lugar es este? Bueno, realmente podemos usar MATLAB, podemos usar R, pero de pronto una opción que tengan todos y no resulta nada compleja si uno no sabe simular en esos entornos, pues sencillamente sería Excel. ¿Listo? Entonces, bueno, primero, saquemos la información. ¿Cómo la sacamos? Bueno, si estamos parados aquí en la ventana, esta figura, aquí LTSpice nos permite elegir una opción donde podemos exportar datos, ¿sí? De tal manera que lo que necesite, o sea, podamos sacar estos datos que están ahí puestos. Entonces le damos a dar clic y nos va a salir unas opciones. Entonces nos va a decir, bueno, seleccione la forma de onda que desea exportar. Bueno, entonces nosotros necesitamos dos cosas, ¿no? Para formar esta misma. Necesitamos el voltaje del diodo y la corriente del diodo. ¿Listo?
Y bueno, directorio, pues yo ya lo tengo predefinido, entonces pues vamos a darle OK. Listo. Vamos a ver qué pasó. Al parecer no pasó nada, pero ustedes saben que pues como acá es bien austero, pues realmente no evidencia bien lo que sale o lo que no sale. Bueno, entonces, wow. Vamos a ver. Ah, no, creo que no le tenía bien definido el... A ver, vamos a otra vez. Ah, sí, miren, lo saqué en otro lado. En el del semestre pasado. Listo, aquí en este directorio. Bueno, perfecto. No, que tenga ese mismo nombre, pues. Listo. Y le seleccionamos las variables que queremos y a ver, vamos a ver. Como ven, nos generó este archivito, parece que no, pero bueno, este tiene fecha del 10, entonces sí, efectivamente sí es. Y vamos a ver que lo que nos muestra acá en este archivo es tres diferentes columnas con los datos de nuestra simulación. La primera columna es una columna como que sale por defecto, digan ustedes. Entonces, esa columna es la de la variable que está en base a la simulación. La simulación está en base al voltaje de la fuente. Entonces, la primera columna que vemos es efectivamente esa. La segunda columna que evidenciamos es la de voltaje en el diodo, ¿sí? Entonces, bueno, ahí lo tenemos. Y la otra es la de corriente. Listo. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para pasar esto a Excel? Bueno, hay que tener una consideración, algo muy importante. Nosotros necesitamos, sí o sí, que los datos los pueda leer Excel correctamente. ¿Qué pasa? Excel tiene un manejo muy raro de puntos y comas. Las comas son para denotar decimales y los puntos es para denotar otras cosas. Entonces, si enviamos esta información a Excel directamente, pues obviamente estará llena de puntos y pues él no va a saber qué hacer. No va a poder interpretar cuáles son decimales o cuáles no. Entonces, realmente lo que necesitamos aquí es simplemente cambiar los valores como tal de voltaje y de corriente, o perdón, los puntos en los valores de voltaje y de corriente, de tal manera que sean comas, y así Excel las puede interpretar de manera correcta. Entonces podemos usar la opción reemplazar. Aquí no se alcanza a ver, pero arriba tiene un punto y abajo tiene reemplazar por una coma. Le voy a reemplazar todo y pues miren que ya todos los elementos cuentan con una coma que nos va a permitir que se lea correctamente. Ahora, ok, vamos a darle guardar y vamos a abrir Excel. ¿Listo? Bueno, aquí para exportar los datos es muy fácil, simplemente vamos a la pestaña de datos y le vamos a dar obtener datos, o bueno, desde un archivo de texto, aquí directamente ya nos sale. Bueno, entonces, ¿qué nos sale acá? Bueno, vamos a ir a abrir el archivo y vamos a darle a importar. ¿Qué nos va a salir? Bueno, Excel lo que va a tratar es de darle como un sentido a esta información que recibe. Entonces él va a decir, bueno, esta información está, yo analizo las primeras 200 filas y al parecer esta información está organizada en columnas divididas por
¿Por un qué? Por un tipo de delimitador. En este caso, pues es un tabulador, ¿sí? Si le dan espacio, por ejemplo, miremos que solamente queda una columna con toda la información. Y bueno, no es correcto. Siempre que utilicemos LTSpice nos las separa con un tabulador. Y bueno, ya con las columnas bien definidas, pues le vamos a dar carga. Listo. Listo. Se cargan las tres diferentes filas. Y pues ya simplemente vamos a poder bueno, vamos a insertar un gráfico de dispersión y vamos a tener la misma curva que teníamos en acá, que es lo que teníamos en el simulador. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá, muchachos? ¿No? Profe, qué pena, ¿dónde fue que le dio para importar ahí la información el punto TXT, etc.? En datos, aquí desde texto, Ah, ok. Ok, gracias, profe. ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Ahí vamos. Bueno. Acá ya podemos utilizar la opción que Excel nos da para hacer tendencias. Entonces, por ejemplo, si nos paramos aquí encima, ya le podemos dar clic derecho y nos va a decir agregar una línea de tendencia, que es justamente lo que estábamos buscando. Listo, perfecto. Bueno, esta línea de tendencia tiene diferentes como formas que según lo que se lee, pues, o sea, puede salir de una u otra manera. O sea, por ejemplo, podemos decir que es lineal, podemos decir que es logarítmica, polinómica, bueno. Sin embargo, ahora, nosotros sabemos que esta línea corresponde a una exponencial. ¿Por qué no está disponible esta exponencial? Bueno, realmente lo que pasa es que nosotros hemos seleccionado de manera incorrecta estos datos. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque si nosotros vamos a ver acá y vamos a alinear esta línea porque no nos sirve de nada. Si ustedes ven, nosotros el primer dato que tomamos es 1 en el punto 0, 0, ¿sí? Y si nos damos cuenta, realmente este punto no puede darse para una exponencial. Nunca va a haber una función, o sea, en la función exponencial, si uno le mete un 0, no va a salir, o sea, no va a salir un 0 como tal, si vemos la función como una maquinita, sino va a salir 1, ¿sí? Entonces, bueno, esta función tiene una asíntota en el eje X. ¿Qué necesitamos? Pues realmente lo que necesitamos es quitar este punto, porque ese es el que no nos está permitiendo, el que Excel dice, no, si usted tiene un punto 0, 0, es porque seguramente esto no es exponencial. Entonces, cuando lo quitamos, vamos a ver. Perdón. Bueno, no hay necesidad de darle guardar. Lo quitamos. Y vamos a ver. Vamos a agregar la línea de tendencia. Ay, no, perdón. Agregar línea de tendencia y vamos a ver que ya nos sale para poner la opción exponencial. ¿Listo? Démosle clic. Bueno, nos sale algo loco, muy loco. Bueno, ¿qué pasa? Realmente esta opción, esta tendencia que hace Excel la hace a partir de diferentes métodos numéricos. Y realmente pues podemos decir que en ocasiones no es muy, bueno, no, o sea, tenemos que decir que ella hace lo mejor que puede, pero pues no siempre bota los datos correctamente, ¿sí?
Entonces vamos a ver, o sea, la medición de cuánto más o menos está acercada a esta línea a la que tenemos originalmente, la tenemos en la medición del r cuadrado. Entonces vamos a ver, bueno, voy a agrandar esto acá porque no se ve. El r cuadrado nos denota pues qué tan aproximado está. Si el r cuadrado es 0, pues es que perfecto, o sea, se está cogiendo todo. En otro caso, pues realmente, pues si está por debajo de 0.95, yo dudaría en usar esos datos realmente. ¿Qué tenemos que hacer para mejorar? Bueno, primero que todo, es importante saber que estos datos muy cerca a cero no son muy convenientes de usar. ¿Por qué? Porque si ustedes buscan realmente la ecuación de Schottky, aquí lo que estamos utilizando para este modelo es una aproximación. La verdadera ecuación de Schottky es... ¿dónde está el lapicito? Esto. Es esta, incluye un 1. ¿Qué pasa? Bueno, a veces lo ponen como más, a veces lo ponen como menos. Estas dos expresiones son muy similares en cuanto este término e a la bd sobre eta t, otra eta por bt, sea muy cercano, o perdón, sea mucho más grande que 1. De esta manera, si esto es muy grande, pues ese 1 de más no va a pesar. Pero si esto es comparable, si el voltaje se hace tan pequeño que este valor se va muy cercano a 1, pues entonces ahí sí vale la pena tenerlo en cuenta. Ya que el Excel solo nos hace tendencia exponencial totalmente fina, es decir, no con un más, pues entonces tenemos que cuidarnos porque para valores muy pequeños nos va a salir un error. ¿Listo? Entonces vamos a quitarle esos pequeños valores. Yo le dejaría valores por encima de 0.6 más. Y bueno, vamos a ver que efectivamente la gráfica cambió. Tenemos que volver a hacer la tendencia. Vamos a ver. Si no se toman esos dos puntos, ¿cuánto nos cambia? Bueno, vamos a ver. Nos cambió relativamente bien, pero igualmente el r cuadrado todavía no es 0.95. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ¿qué otros elementos como que no nos convienen mucho? Bueno, pasa que aquí este diodo que está simulado también tiene una resistencia en serie conectada, la cual evidencia muy bien su comportamiento en cuanto esta corriente sea muy alta. Es por eso que nosotros les pusimos les pusimos a calcular una resistencia que limitara esa corriente. Aquí yo al poner una resistencia X, pues lo que estoy haciendo es no limitar la corriente, sino dejarla que llegue a un voltaje, a una corriente. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, quitarle esos valores tan grandes. Por ejemplo, no dejarle valores después de 200, creería yo. De tal manera que, miren acá, podamos tener la opción de que nuestra tendencia ya esté más aproximada. No es perfecta, pero por lo menos aproxima lo que, pues, o sea, sí, o sea, lo que necesitamos, pues, o sea, que esté por encima de 0.95, pues bueno, ya cumplimos eso, ¿sí? Digamos, habría que tener coger un poco con pinza estos resultados, pero no está mal, o sea,
no tiene la aproximación suficiente para ser perfecto, pero funcionan los datos. Entonces, pues, ¿qué significan estos datos? Pues realmente la relación es como muy obvia si comparamos. Si nosotros ponemos acá, esto, si ponemos que la ecuación que aparece aquí es y igual a 2 por 10 a la menos 6 por e a la 12.784x. ¿Realmente esto qué es? Pues nuestro eje Y es el ID, nuestro eje X es el PD. Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues simplemente la ecuación misma nos está dando los valores que necesitamos. Entonces, bueno, la corriente de saturación va a ser igual a 2 por 10 a la menos 6, y esto está en amperios, y este factor 1 sobre eta multiplicado por bt va a ser igual a 12.784. Ya es cuestión de decir que, bueno, el voltaje térmico, si estamos a 27 grados centígrados, que es lo que normalmente simula este, esta, esta ¿qué? Este espacio, pues. Si no le ponemos algo diferente, él simula 27 grados. En ese caso, pues, tocaría abrir las cuentas, pero pues es muy cercano a 26 milivoltios. Y a partir de eso podemos hallar el valor de coeficiente de emisión. ¿Listo? Bueno, ¿hay preguntas, dudas hasta acá, muchachos? ¿No? ¿Vamos? Listo, ahí vamos. Bueno. Entonces, listo. Con esto ya se sacan los valores y pues ya a partir de eso podemos saber los parámetros de este diodo. ¿Listo? Bueno. ¿Qué es la siguiente parte? La siguiente parte es la de modelamiento del diodo. Entonces, realmente aquí en esta parte vamos a tratar como de utilizar como o sea, una combinación de los dos anteriores métodos de modelamiento. Y es que, ¿qué pasa? Bueno, esta expresión puede ser muy cercana a al comportamiento, puede verse muy aproximada, ¿sí? Pero para hacer cálculos, ¿vale? O sea, si tenemos solo uno, como en el caso de acá, pues bueno, no está tan mal. Pero pues si tenemos algo como, no sé, unos circuitos con varios diodos y ese tipo de cosas, pues obviamente no es conveniente. Realmente quisiéramos que el modelo fuera, o sea, tuviera como un híbrido, que tuviera la facilidad del modelo de fuente de tensión y tuviera el acercamiento que tiene el modelo exponencial. Eso lo podemos lograr con un modelo que se llama modelo de resistencia dinámica. La cual nos dice que un diodo puede verse de esta manera. Podría representarse así. Una fuente, tal cual como antes, pero con un elemento resistivo, esto VT, voltaje umbral, y esto como la resistencia dinámica, con una resistencia que nos permita limitar que nos represente el cambio de voltaje en función del cambio de corriente, ¿sí? Entonces, si hay más corriente, que haya más voltaje, si hay menos voltaje, que haya menos corriente, ¿sí? Entonces, esa es la idea que quiere dar este modelo de resistencia. Y parte a través
de la curva característica del diodo del modelo exponencial. Y es que, ¿qué nos dice? Bueno, si nuestro diodo está funcionando siempre con un valor DC, pues el punto de trabajo va a ser este. Entonces, si nosotros sacamos una línea tangente, como esta roja, ¿sí? Pues realmente vamos a ver que hay un intervalo donde efectivamente si hay cambios pequeños de voltaje o de corriente, pues efectivamente la azul representa lo mismo que la roja, ¿no? Entonces, decimos, bueno, lo que vamos a hacer es prácticamente como una linealización, es decir, bueno, vamos a tratar, o sea, como prácticamente no se va a salir de acá, nosotros podemos modelarlo de esta manera. En vez de tener una curva, vamos a tener una línea recta que nos permita hacer lo siguiente. Bueno, entonces, por ejemplo, entonces, debemos sacar el valor de esta línea tangente. Bueno, eso lo podemos sacar a partir de la curva, ¿no? Podemos hacer, bueno, recordarán su cálculo diferencial para sacar líneas tangentes. Y cuando tengamos la línea tangente, pues tenemos que ver dos cosas. Bueno, primero, en dónde cruza con el eje X. Donde cruce con el eje X, ese será el valor del voltaje umbral. Luego, la inclinación de esta tangente nos dirá, bueno, el inverso de la pendiente nos dirá cuál es el valor de la resistencia dinámica, dado el cambio de voltaje, perdón, el cambio de corriente sobre el cambio de voltaje. ¿Sí? Y efectivamente, pues estos serán los valores que vamos a meter acá. ¿Sí? Y van a funcionar muy bien porque pues obviamente va a manejar este mismo funcionamiento y pues nos va a permitir que podamos facilitar los cálculos con los que hacemos o con los que involucramos pues nuestros diodos. ¿Vale? Este procedimiento es muy usado sobre todo en Zener. En Zener vamos a ver que vamos a tener una resistencia que se va a llamar resistencia Zener que nos también que nos ilustra cómo ese cambio de voltaje y de corriente, o sea, bueno, cómo el cambio de voltaje influye en el cambio de corriente y así, de manera, pues, de manera igual y de manera contraria, pues, de un lado para el otro. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta de esto? ¿No? Vamos bien, vamos bien. Listo. Gracias, gracias compañero Eric. Pone la 10 para que yo sepa que no estoy solo. Bueno. Entonces, listo. Ustedes tienen que hacer esta parte. Tienen que recordar su cálculo diferencial pues para hacerlo. Pero bueno, no tiene más complicación si uno sabe cómo qué está tratando de hallar. ¿Listo? Ahora, obviamente si cambiáramos el punto de trabajo, pues los valores de voltaje umbral y de RD cambiarían, porque pues efectivamente vamos a tener otra línea, también tangente, pero que cruce en otro BT y que tenga otra otra pendiente. Entonces, bueno, es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Si se cambian las condiciones del punto de trabajo, cambia obviamente el valor de estos parámetros, porque realmente lo que estamos haciendo es una linealización y nosotros linealizamos a partir de un punto. Si linealizamos a través de otro punto, pues nos va a cambiar. Bueno, muchachos,
¿Qué nos faltaría por ver? Nos faltaría por ver una aclaración que es importante seguir para cuando ustedes estén en la parte em, de tiempos de recuperación inversa, que es lo que sigue. Bueno, entonces aquí yo ya... Ay, no, bueno, vamos a abrir un archivito. Por acá, bueno. Aquí ya tengo montado el circuito de la última parte. Entonces, aquí yo ya le puse su modelo, ya está todo listo y tiene una función pulso. Ahora, me interesa mucho que sepan utilizar esta función pulso porque la vamos a usar bastante. Y esta función, o sea, tiene las características necesarias como para hacer una función diente de sierra, una función triangular. Bueno, entonces es importante saber pues qué elementos la componen. Bueno, el pulso tiene varios parámetros y vamos a ver cada uno. Entonces, hay que tener en cuenta que siempre en una función pulso van a haber dos estados. ¿Sí? Un estado 1, un estado 2, un estado apagado, un estado encendido. Aquí lo toma como estado inicial y estado encendido. Entonces, podemos decir que el estado inicial pues es el estado apagado. Sin embargo, una cosa, o sea, tengamos en cuenta que o sea, por ejemplo, aquí yo le puse en el encendido, le puse 10 y no me va a marcar ningún problema. Simplemente tenemos que diferenciar que un estado es el que nos dice inicial y otro estado es el que nos dice estado encendido, ¿sí? Entonces, aquí yo quiero que varíe entre 10 y menos 10. Listo. Está claro. Ahora, el tiempo de delay. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a correr la función. Vamos a ver. Fíjense ustedes que, bueno, aquí solo vamos a ver la entrada. Teníamos, como les dije, un estado apagado y cuando ya empieza a funcionar la simulación, cambia de apagado a encendido, o bueno, de un estado 1 a un estado 2. Sin embargo, si yo no quiero que empiece de una vez en el cambio, yo lo que puedo hacer es cambiarle el tiempo de delay. Ese es un tiempo que que nos permite pues darle un espacio antes de que empiece la señal como tal a funcionar, ¿sí? Entonces, si por ejemplo le damos 0.1 milisegundos, 0.1 milisegundos, o bueno, mili, solamente dejamos con la sigla mili, vamos a ver que el circuito empieza efectivamente su funcionamiento en un segundo, entonces voy a tener un espacio más, este estado, por decirlo así, antes de que se encienda la fuente. ¿Listo? Bueno, por el momento quitémoslo, démoslo en cero, pero bueno, vamos a ver. Listo, siguen dos elementos. Tiempo de subida y tiempo de bajada. ¿A qué se refieren estos elementos? Bueno, realmente se están refiriendo a el tiempo que demora el cambio entre un estado 1 y el otro estado, ¿sí? Entonces el tiempo de subida es el cambio entre el valor inicial y el valor de encendido, o bueno, estado 1, estado 2. Y el tiempo de bajada es el valor de cambio entre el estado 2 y el estado 1. ¿Qué queremos nosotros? Realmente, si nosotros queremos representar una función pulso perfecta, bien bonita, lo que necesitamos es que estos tiempos sean muy, muy, muy pequeños. Vamos a ver qué pasa si no son tan pequeños. Por ejemplo, aquí ya voy a poner mi simulación. Este es efectivamente el tiempo de recuperación inversa, lo que necesitamos medir. Necesitamos medirlo desde el comienzo hasta el final, pero vamos a ver una cosa. Fíjense ustedes que este espacio no se ve como recto, se ve como inclinado. Este cambio, lo que nos está mostrando esto es que nuestro cambio no es inmediato, lleva mucho tiempo y no es lo adecuado para hacer las mediciones en este momento,
Porque pues efectivamente, o sea, esto no, o sea, vamos a estar midiendo, pero no vamos a medir esta parte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, realmente aquí, por ejemplo, en esta simulación, lo que tenemos que hacer es hacerle más pequeños los tiempos. De tal manera que tengamos algo como esto. Fíjense ustedes, ya se ve totalmente horizontal, vertical. Entonces, pues ya sabemos que ahí estamos representando correctamente este fenómeno. ¿Listo? Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, hacer una señal triangular o una señal dientes de sierra, pues simplemente lo que podemos hacer es manejar este tiempo para que no sea tan pequeño, sino sea más comparable con el periodo de la señal. Bueno, seguimos acá, listo. Entonces ya tenemos definido los estados, tenemos definido cuándo empieza, tenemos definido el tiempo de cambio entre estados, pero no tenemos definido cuánto tiempo va a durar cada estado. Y es lo que se evidencia aquí en estas dos cosas. Primero que todo, el tiempo del periodo. Entonces es una señal sinusoidal, perdón, una señal periódica. Entonces, pues nosotros tenemos que ponerle un tiempo de periodo. Por ejemplo, aquí el tiempo que le pusimos es de 1 milisegundo. Pues eso representa a una frecuencia de 1 kHz. Entonces, y vamos a ver que efectivamente se cumple. Desde acá hasta acá, desde el semiciclo negativo hasta, desde el comienzo del semiciclo negativo hasta el final del positivo, vamos a tener 1 milisegundo. Ahora, el tiempo que va a durar un estado con respecto al otro es este, el tiempo de encendido. Denota cuánto va a durar este estado. Entonces, si ven que por eso yo le pongo la mitad del periodo, porque yo quiero que de todo el periodo, la mitad esté encendido y la mitad esté apagado. ¿Listo? Entonces por esto 0,5 y efectivamente aquí vemos que el primer estado dura hasta 0,5. Y el tiempo del periodo, perdón, el número de ciclos es si yo quiero que mi señal no sea periódica, sino que solamente se muestre, por ejemplo, un ciclo o 2 ciclos, no más. ¿Sí? Luego la fuente se pondrá en ceros. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta de esta fuente? ¿Alguna duda? Profe, no me quedó muy claro el que es antes del tiempo de el que se llama T-Fade. Fall. Sí, es. Bueno, T-rise es el tiempo de subida, T-fall es el tiempo de bajada. Es simplemente el tiempo que demora a cambiar de un estado al otro. Es por eso que nosotros ahorita lo pusimos más pequeño, de tal manera que el cambio sea prácticamente inmediato, ¿sí? Por ejemplo, si el T-fall fuera comparable con, la, con el tiempo de encendido, digámoslo acá. Fíjese usted, el cambio entre un estado y el otro estado va a durar la cantidad de tiempo que yo le ponga ahí. Que en ese momento le puse 0,2 milisegundos y efectivamente eso es lo que dura, 0,1 milisegundos de cambiar de un estado al otro estado. ¿Listo? Entonces, como le digo, por eso es que lo ponemos tan, pero tan pequeño. The rise y the fall. Listo. Perfecto, bonito, bien, cuadrado. Ahora, bueno, ¿qué más podemos mirar? Ah, listo. Ya entonces miraríamos únicamente el efecto del tiempo, el tiempo de recuperación inversa. ¿Sí? Bueno, una cosa. Para estas simulaciones, fíjense que mi computador demora su tiempo. Y eso lo que, por
por lo que pasa es que estamos utilizando, o sea, para evidenciar esto, el computador necesita pasos muy pequeños. Sin embargo, vamos a ver que igualmente no es lo suficientemente pequeño. Miren acá, tenemos como partes que están como troceadas y es porque el tiempo de simulación no está lo suficientemente pequeño. Pero si yo le agrego le agrego pasos de simulación, pues lo que va a hacer es que se me va a demorar mucho más. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, primero que todo, este efecto se puede evidenciar solamente con un ciclo. De hecho, ni siquiera con un ciclo. Se puede evidenciar con una parte de ese ciclo. Entonces, por ejemplo, si nosotros cambiamos la simulación para que no se vean dos ciclos, sino que por lo menos se vea una parte de esta señal, pues lo que va a pasar es que obviamente vamos a tener menos que simular y pues ya sin problema voy a tener esto acá. Si ustedes, de hecho podría hacerlo mucho más pequeño. Entonces, ¿qué les recomiendo? Porque algunos se quejan, uy, profe, es que mire que esas simulaciones duraban años. Hombre, pues, o sea, simule lo que hay que ver, no necesita más. Por ejemplo, acá, miren, yo solo necesito ver esto, no necesito ver más. Ahora, eh, por ejemplo, si ustedes escogen un paso muy grande, van a tener problemas para evidenciar este tiempo, porque fíjense ustedes, miren, esto no se ve fluido, significa que el algoritmo que utiliza el simulador para escoger esos tiempos no convergió. Esto, si ustedes midieran de acá a acá, esto es una mentira, una vil mentira, ¿sí? O sea, realmente. Eh, ¿Qué? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos darle los pasos suficientes para que el simulador pueda mostrar un comportamiento fluido como el que nosotros realmente esperamos ver dado lo que se nos da acá. Fíjense ustedes, muy fluido, ¿sí? No, nada de estos trozos, nada que sube y que baja. Entonces, pues, ¿qué es necesario? Darle la cantidad de tiempo necesario para que pueda fluir bien. Se nos pone un poquito más lenta la simulación. Obviamente está simulando más veces, pero vemos acá un comportamiento totalmente fluido, que es lo que nosotros esperábamos ver. ¿Listo? Solamente, o sea, estas condiciones se las doy para que no lleguen a decir que, uy, profe, que eso está muy difícil, que dura mucho tiempo, o profe, me están saliendo resultados muy diferentes entre medición y medición. Bueno, realmente tienen ustedes, o sea, tienen que ver, bueno, estoy simulando el tiempo, o sea, estoy simulando lo que necesito. Si estoy simulando lo que necesito, pues, o sea, ahí sí, pues ya mi computador está muy lento. O bueno, ¿está saliendo fluido? Bueno, si está saliendo fluido es porque pues ahí vamos bien. Si le puedo poner menos pasos, pero igualmente sigue saliendo fluido, es porque estamos simulando de manera correcta. ¿Sí? Entonces, cuestión de ustedes pues tener eso en cuenta para que no les salgan ni tan largas las simulaciones y que realmente midan lo que debe ser. No midan cosas totalmente X. ¿Listo? Bueno, muchachos, preguntas. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Bien. Igualmente, estoy tranquilo porque aquí no hayan preguntas. Ustedes no han empezado a trabajar. Las preguntas van a salir cuando ustedes empiecen a darles el taller. ¿Listo? Entonces, este es el punto en que ustedes van a empezar a trabajar y la siguiente semana van a llegar casi con ese taller desarrollado y van a preguntarme lo que no pudieron hacer. Exactamente, probablemente eso va a pasar y créame que es normal. ¿Listo? Entonces, como, profe,
quedé acá en este procedimiento para hallarlo del modelo de resistencia dinámica. Bueno, pues vamos a mirar qué falta. Bueno, profe, mire, es que esta simulación no me está funcionando. De pronto, ¿qué le faltaría? Bueno, tiene este error. Bueno, vamos a ver. ¿Listo? Exacto, es más fácil ver cómo se hace. Listo, muchachos. Entonces, bueno, eso es todo lo que les tenía que decir por el momento. Ya la otra clase, como les digo, dedicamos a dudas. Estar pendientes de la comunicación de laboratorio, sino pues yo simplemente les envío un correíto para que ustedes se vayan agendando para la entrega de equipos. También miren lo de los otros implementos que toca comprar y bueno, eso sería todo, muchachos. Muchísimas gracias por su atención y espero que terminen de pasar una buena semana. Profe, una pregunta respecto a lo del formulario del laboratorio. Es que nosotros, un compañero tuvo problemas de conexión, entonces no podíamos conseguir los datos y yo se lo envié incompleto, pero el lunes ya por la mañana le envié los datos completos y yo se lo escribí en un comentario ahí en Sí. el documento. No, o sea, esos datos, debo decirlo que no los usé porque pues ya en ese momento que usted me los envió yo ya tenía clase. Pero, ¿qué pasa? Bueno, el compañero era, pues su residencia no queda aquí en la ciudad, no era no era el que va a reclamar las cosas, entonces yo le inventé una dirección, pues, es que, o sea, no me iba a morir por eso. Pero creo que sí hay un problema porque sí resido acá en la ciudad y ese compañero fui yo. No, pero, no, o sea, no, igualmente, mientras que no sea el principal, no hay otra forma de que ellos sepan dónde ustedes están ubicados. Y bueno, muchachos, yo les di plazo hasta el domingo. Si no me enviaron el domingo, pues no me iba a morir, ¿sí? Entonces, pues ni modo. Yo hice eso de esa manera, pues porque más tarde no tenía tiempo porque iba a estar en clase toda la mañana y toda la tarde. ¿Sí? Tranquilos, no les va a marcar ningún problema. Yo puse que en el código TUN, que el estaba perdido. Creo que no lo puse la dirección. Si en algún momento llegan a molestar, pues me van a decir que rectifico estos datos. Pero, bueno, trabajemos con eso, ¿sí? Eso. Listo, profe. Sí, una cuestión para poder enviar eso sin mayor problema. Pero los demás implementos que tocamos comprar, ¿cómo era? Nos dicen cuáles son los que recogemos. Sí, nosotros les vamos a, pues, o sea, con mis compañeros el profe Jonathan y el profe, madre, se me escapa el nombre. Bueno, vamos a realizar la lista para que ustedes y las enviarnos pues antes de que ustedes vayan a reclamar implementos, de tal manera que pues sepan ustedes qué es lo que necesitan comprar. ¿Listo? Vale, muchachos. Bueno, entonces, no siendo más, si no hay más dudas, agradecerles de nuevo por su atención. Muchas gracias por estar acá y nada, nos vemos dentro de una semana. Recuerden, para ustedes, la entrega es el 21 de marzo. ¿Listo? Entonces, ya está colgado el evento en Classroom para que ustedes suban resultados. Ahí hay una serie de recomendaciones, les recomiendo seguirlas. Y bueno, nada, nos vemos en una semana. Gracias, profesor. Gracias, profe. No, Hasta profe, luego. gracias. Listo, muchachos, cuídense. No, profe, gracias. La percutánea se puede utilizar para la evaluación de la anatomía biliar